No sé si ya se me escucha, se ve la pantalla. La idea de la clase de hoy es terminar con la guía de cuerpo rígido. Ignoren que me olvidé de poner segundo cuatrimestre. Me faltó cambiar eso. Bueno, mala suerte. Los temas de cuerpo rígido ya los habíamos terminado de ver la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy es terminar con un par de problemas que quedaron un poco colgados de la guía. Más que nada los problemas que involucran energía de cuerpo rígido y un problema que me gusta hacer a mí, que está al final de la guía, que es el ejercicio 20 y pico. Ahora lo vamos a hacer al final. Entonces, hoy la intro va a ser muy breve. Para que voy a poner el chat a la vista. Ahí está. Básicamente, lo único que quiero comentar como introducción es recordar qué es la condición de rodadura. Cuando uno tiene un cuerpo rígido, ¿sí? Tiene la posibilidad de que ese cuerpo rígido se traslade y a su vez rote, ¿sí? Entonces, el movimiento que uno obtiene es una combinación entre una traslación, o sea, un movimiento de todos los puntos del cuerpo rígido hacia adelante, más una rotación. O sea, ¿qué quiere decir una rotación? Que todos los puntos van a estar girando coordinadamente en sentido de las agujas de reloj o contrario a las agujas de reloj. Depende para qué lado gire, de cómo sean los torques. Entonces, este movimiento más o menos complicado se puede descomponer en dos: una traslación más una rotación. Entonces, cuando uno le toca relacionar la velocidad que tiene el centro de masa de este objeto con su velocidad angular, usa algo que se llama condición de rodadura. Entonces, la condición de rodadura lo que quiere decir es que el punto de contacto entre el cuerpo rígido y el piso, que en este caso sería este punto A, tiene la misma velocidad. Eso es lo que dice la condición de rodadura. Lo que uno tiene que hacer es convertir esa condición de rodadura, ese enunciado, lo tiene que convertir en una fórmula o en una ecuación que le sirva para resolver el problema. Bueno, en este punto la velocidad del cuerpo y la del rígido es la misma, que si uno tiene un piso que está quieto, quiere decir que la velocidad en ese punto A va a tener que ser 0. Distinto es si uno tiene un piso que se mueve, como el ejercicio que hicieron con Cristian la clase pasada. Entonces, uno puede elegir un sistema de ejes. Yo elegí un sistema de ejes XY. Y tenemos que la velocidad en el punto A es igual a la velocidad del piso, o sea, es 0. Si uno escribe la velocidad en el punto A, es una combinación de una traslación, que es la velocidad del centro de masa, y una rotación, que en el punto A, como apunta hacia la izquierda, y el positivo es a la derecha, me va a quedar con un signo menos. Entonces de ahí uno puede despejar la velocidad del centro de masa sería omega por R. Entonces, si uno deriva, ¿sí? Obtiene que la derivada de la velocidad es el centro de masa, es la aceleración, la derivada del omega es la aceleración angular alfa. Entonces llega a la condición de rodadura. Entonces, una cosa que hay que observar acá es si están bien los signos. Entonces, fíjense que la aceleración del centro de masa va para la derecha, ¿sí? Entonces es positiva. Ahora, el omega o el alfa, para donde se acelera, ¿sí? Está yendo en sentido de y hacia x. O sea, es negativo, ¿sí? Entonces, si yo pongo esta relación así, utilizo esta relación así como está escrita, tengo algo positivo que tiene que ser igual a algo negativo. En una igualdad, si un lado es positivo o un lado es negativo, la única solución posible es el 0. Y en este caso no tenemos que la solución sea 0, eso es algo que sabemos. Entonces, una cosa que uno tiene que chequear en estas condiciones de rodadura es el signo. Entonces, por mi elección de ejes, la condición de rodadura en realidad la tendría que haber escrito con un signo menos. Esta condición que está acá, lo único que me relaciona son los módulos. Si yo quiero utilizarla en una ecuación de Newton, una ecuación de torque, hay que tener un poco de cuidado y agregar ese signo menos.
Entonces, bueno, repasando un poco la condición de rodadura, voy a hacer el ejercicio 22, que es un ejercicio donde uno tiene una esfera, ¿sí? Maciza homogénea, o sea, eso ya me va a dar información sobre el momento de inercia, que está en una colina o una pista y que parte de reposo y va a bajar, ¿sí? Esta pista tiene alguna forma medio irregular que no vamos a poder parametrizar. Y una vez que llega al borde, lo que hace es una caída, un tiro oblicuo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia de este punto A ¿sí? cae la esfera? Estamos bien hasta acá, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en esta figura, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen? Entonces, si yo hiciera el diagrama cuerpo libre, que no lo voy a hacer, pero básicamente ustedes se lo pueden imaginar, hay tres fuerzas que aparecen. La normal, el peso, y en este caso tengo rozamiento, ¿sí? Tengo un rozamiento que es el que me dice que estoy rodando sin resbalar, ¿sí? Esta es la condición de rodadura, aparece acá en el enunciado como rueda sin resbalar. Entonces, si uno se fija, ¿qué pasa con el trabajo de estas fuerzas? La normal es perpendicular al desplazamiento, entonces no me va a hacer trabajo. El peso es conservativa, así que no me va a cambiar la energía mecánica. Y el rozamiento es estático. ¿Qué quiere decir que sea estático? Básicamente de vuelta, que es como en la condición de rodadura, la velocidad en la parte de abajo de la esfera va a ser la misma que la que tiene el piso. O sea, abajo voy a tener velocidad cero. ¿Por qué esto es importante? Porque al ser estático, yo no tengo desplazamiento entre la parte de abajo de la esfera y el piso. Entonces, cuando uno tiene un rozamiento estático, creo que no lo noté, se me fue la mano, la goma, de un segundo. Cuando uno tiene un rozamiento estático, lo que tiene es que esa fuerza no hace trabajo. El trabajo del rozamiento va a ser cero. Entonces, si uno se fija estas tres fuerzas, ¿sí? La única que hace trabajo es el peso, pero es conservativa. Entonces, lo que tengo es que la variación de energía mecánica es cero. De vuelta, este rozamiento es del tipo estático, me está diciendo que rueda sin resbalar, así que no hace trabajo, no hay desplazamiento entre el punto A y el piso. Si hubiese sido un rozamiento del tipo dinámico, ¿sí? Donde ahí sí resbala, entonces ahí sí tendría que la energía no se me conserva. El caso estático es el caso que me termina conservando la energía. Esto es algo importante que va a aparecer en muchos problemas. Cuando a ustedes les aparezca un rozamiento del tipo estático, acuérdense que no hace trabajo. Bien, entonces lo que termino teniendo ahora es un problema de conservación de la energía, muy parecido a los que teníamos en las guías anteriores. La única diferencia es que, bueno, tengo un cuerpo rígido. Entonces, la energía mecánica inicial la podemos escribir como simplemente energía potencial gravitatoria. El cuerpo parte de reposo, lo único que tiene es altura. Lo podemos escribir como mg por h, con esta h grande que es dato. Y la energía final va a ser una combinación de tres cosas. Una energía cinética de traslación, ¿sí? Va a tener una velocidad de traslación, así que va a tener energía cinética de traslación. El objeto está rotando, así que va a tener una energía cinética de rotación, ¿sí? Que la escribimos como un medio del momento de inercia por el omega al cuadrado, y va a tener una pequeña energía potencial gravitatoria, porque el cero de altura del problema está elegido en el piso. Este sería la altura cero. Bien. Entonces, como estamos en condición de rodadura, vamos a tener que imponerlo en la cuenta. La condición de rodadura acá es la típica de que la velocidad es igual al radio por el omega. Yo no hice ninguna elección de ejes, pero fíjense que si a lo sumo me estaría perdiendo un signo menos,
como todas las velocidades, voy a volver atrás, como las velocidades y los omega están al cuadrado, ese signo menos no resulta importante, se va a terminar desapareciendo. Sí va a ser importante en un problema de dinámica. En este caso de trabajo de energía, no va a ser algo tan importante. ¿Sí? No elegí ningún sistema de ejes, pero lo sumo, si me comí el menos, con el cuadrado va a desaparecer. Entonces, vamos a reemplazar esto en la ecuación de las energías final y vamos a igualarlas porque la energía final y la inicial van a ser la misma si se conserva. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿sí? Acá reemplacé omega por velocidad sobre radio. Y si usamos que para esta esfera el momento de inercia es 2/5 de m por r cuadrado, si me decían que era una esfera, creo que es maciza. Si reemplazamos este momento de inercia acá, ¿sí? Se me van a cancelar los radios, ¿sí? El que aparece del momento de inercia del cuadrado se va a cancelar con este, y todos los términos van a tener masa. Entonces voy a poder cancelarlos, junto con, bueno, con la masa de que aparezca acá en el momento de inercia. Entonces, a partir de ahí, lo que uno tiene es una ecuación para la velocidad del cuadrado, que pasando la raíz la puede despejar. ¿Sí? Hasta acá se entiende la parte de energía. No sé si me siguen. Básicamente, a diferencia de lo que habíamos visto en las prácticas anteriores, lo único nuevo que uno tiene es una energía cinética de rotación, y bueno, tiene que acordarse que el rozamiento estático no hace trabajo. Entonces, esta es la velocidad con la que llega el objeto al final de la pista. Si se fijan en la pista, esta velocidad está puramente en el eje X, ¿sí? No tengo velocidad en el eje Y. Voy a volver a la pista para que lo vean. ¿Sí? Esto sale con esta velocidad, una velocidad horizontal. Eso va a ser importante porque a partir de ahora lo que tengo es un tiro oblicuo. Y en ese tiro oblicuo la única fuerza que aparece es el peso, que como está aplicada en el centro de masa, no me hace torque. Entonces, lo único que tengo que hacer a partir de ahora es aplicar las ecuaciones de tiro oblicuo para el centro de masa. El resto del cuerpo va a estar girando con la velocidad que ya tenía. Entonces, en X no tengo fuerzas. Esta velocidad que calculé va a ser constante. Y en Y puedo usar las ecuaciones de MRV. Tengo una caída libre. Yo elegí usar esta ecuación para calcular la velocidad final. Básicamente tenemos que la velocidad inicial en el eje Y es 0, la aceleración es menos la gravedad, y este delta I es dato, es 20 metros. Entonces, poniendo eso en la ecuación, uno puede despejar la velocidad final, que como uno sabe que es para abajo, de la raíz que le queda, se queda con el signo menos. Entonces, básicamente, si mi velocidad final es menos 20 metros sobre segundos y mi aceleración es menos 10, yo puedo calcular a partir de acá que el tiempo que pasó son 2 segundos. Y una vez que uno sabe cuál es el tiempo, puede ir a la ecuación en X, ¿sí? Y multiplicando la velocidad por los 2 segundos que pasó, sabe cuál es la distancia que recorre en la dirección X la bolita desde que cae. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, el otro problema que quería hacer con trabajo y energía es este del tambor. Lo que tienen es una especie de volante que a uno de los costados se le engancha una masa que va a caer. Y bueno, me dan el momento de inercia, me dicen que en el instante inicial la velocidad del bloque es de 2 metros sobre segundo dirigida hacia abajo. Y lo importante que me dicen es que en A está mal lubricado y el rozamiento en el mismo equivale a un torque de rozamiento de
80 Newton metro. Entonces me va a pedir que determine la velocidad del bloque cuando se mueve esto para abajo, 1.2 metros hacia abajo. Y me dice que lo haga por energía. Entonces, lo que yo quería hablar de esto es, más que nada, cómo es que tratamos, cuando nos aparece un torque de un rozamiento, cómo vamos a escribir el trabajo de ese torque. ¿Sí? Hasta ahora el trabajo nosotros lo veníamos trabajando solamente como fuerza por distancia por coseno o alguna integral. ¿Qué pasa cuando me dan el torque? Si uno toma un sistema que es el bloque más el volante, la única fuerza no conservativa es el rozamiento. Este rozamiento, en este caso, no va a ser un rozamiento estático, así que va a ser un trabajo. Y sabemos que, bueno, la variación de energía mecánica va a ser el trabajo de ese rozamiento. Como dan el torque, lo que podemos hacer para calcular el trabajo es integrar en los ángulos. Cuando a uno le dan el torque, lo que hace es integrar desde el ángulo inicial hasta el ángulo final. Yo acá puse un signo menos que tiene que ver con que el rozamiento se opone al desplazamiento, o sea, este sería el coseno de 180 que usamos siempre. Y acá me comí el signo menos. Entonces, básicamente, como ese torque de rozamiento es una constante, lo que me da esa integral es anecdótico, es simplemente el torque por cuál es el ángulo que se desplazó. Entonces, si ahora uno lo que tiene es que ese bloque baja 1.2 metros, entonces la distancia que recorre el tambor, ¿sí? en términos de perímetro, ¿sí? Lo que recorre de acá a acá, si esto es que baja 1.2 metros, uno lo puede escribir como el radio por el ángulo. Entonces ese radio por ese delta ángulo es 1.2 metros y uno lo puede despejar como que el cambio en el ángulo es 3. ¿Sí? La unidad sería radianes. Entonces, volviendo a la conservación de la energía, podemos escribir la energía inicial como una parte de cinética de traslación, más una parte de cinética de rotación, más una energía potencial gravitatoria, que bueno, uno puede poner todos los números y al final esa cuenta le da 1700 joules, 1715 joules. Y para el caso, perdón, me olvidé de aclarar que vamos a reemplazar con el omega inicial es velocidad sobre R. Y la energía mecánica final, ¿sí? Va a ser simplemente una parte de traslación, de cinética, más una parte de rotación. Entonces podemos escribir cómo queda eso. Usamos la velocidad angular, es velocidad final sobre R. Y bueno, igualando eso al torque que sabemos del rozamiento, al trabajo que hace el torque del rozamiento, me queda una ecuación para la velocidad que uno la puede despejar como 3,86. Sí, hasta acá está bien. ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda? No entendí lo último que hiciste. ¿Qué cosa del torque? Me quedaría ahí. No, esto lo igualé, o sea, esto es la energía mecánica final, esto es la energía mecánica inicial, y esto que está acá es el trabajo del rozamiento, del torque del rozamiento. O sea, es el torque por este es el delta de ángulo. Ok, ahora sí. ¿Está bien? Y después, bueno, lo que uno tiene es una ecuación para despejar la velocidad final. Y con eso llega al resultado que es 3,86. Entonces, en resumen, lo que uno tiene que saber de la energía de cuerpo rígido es que tiene una energía cinética de rotación ahora y que en el caso de que uno tenga una condición de herradura tiene un rozamiento estático, que ese rozamiento no hace trabajo, y que si llega a aparecerle un torque, ¿sí? La forma de calcular el trabajo en ese caso es integrando los ángulos o multiplicando por el delta de ángulos, si es un torque constante, que es lo que va a pasar. Entonces, ¿estamos bien hasta acá?
Eso es lo que quería hablar de trabajo y energía en un cuerpo rígido. Y lo que quería hacer ahora, como último de estos 3 problemas que había elegido, es hacer el ejercicio 26 de la guía. En la guía tienen los últimos 3 ejercicios, que son 25, 26 y 27. Cristian hizo la clase pasada el 25. Esos 3 ejercicios son 3 ejercicios típicos de parcial y son 3 de los ejercicios más complicados que hay de cuerpo rígido. Si ustedes entienden bien estos ejercicios, lo que les aparezca de cuerpo rígido lo van a poder resolver. Entonces, vamos a hacer un poco este ejercicio. Es un carrete que está formado por un tubo cilíndrico que, bueno, tiene a los costados 2 aros. O sea, esto básicamente, para que se den una idea, son una especie de 2 aros. Este sería el primer aro y esto está unido, ¿sí? con una especie de viga, ¿sí? A otro. ¿Sí? Y esto va a estar girando, se va a mover para adelante en esta dirección y va a girar. O sea, lo dibujo acá de vuelta, esto se va a trasladar y va a estar girando. ¿Sí? Eso está enganchado a una masa M, que lo que va a hacer es bajar, ¿sí? De manera de que lo que suelte este carrete de hilo, ¿sí? Le va a permitir a esta masa M poder moverse hacia abajo. Entonces, lo primero que me pide es que muestre que la aceleración de la masa M viene dada por esta fórmula. Entonces, quiero que le presten un segundo atención a la fórmula. Uno está muy tentado en estos problemas a decir que la aceleración que tiene este bloque, ¿sí? Es la misma aceleración que tiene el carrete. Eso es lo que pasaba si uno tiene el típico problema de dinámica de cuerpos puntuales. Si uno tiene este problema, ¿sí? La aceleración que tiene este bloque 1, es igual a la aceleración de este bloque 2. Eso es lo que hacíamos en dinámica. ¿Sí? El tema es que ahora, este bloque que está acá, se le permite girar. ¿Sí? Entonces, cuando pase eso, ya las aceleraciones no las voy a poner tan simplemente como que son iguales, sino que voy a tener que pensarlo un poquito con más detalle. Vamos a borrar todo. Entonces, primero vamos a elegir un sistema de referencia para cada uno de los cuerpos. Yo sé que esto gira para este lado, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha, así que voy a elegir el eje positivo hacia la derecha. Un truco que es muy útil a la hora de plantear ejes en cuerpo rígido es tomar todos los ejes a favor del movimiento, ¿sí? Y a favor del movimiento y de los giros que uno tiene. Entonces, yo sé que me voy a mover para la derecha, así que elijo un eje positivo hacia la derecha. Ahora, yo me estoy moviendo en sentido horario, ¿sí? Entonces, voy a elegir al eje Y, lo voy a elegir para abajo. ¿Por qué voy a hacer esto? Los giros positivos siempre se definen del eje X hacia el eje Y. Entonces, si yo defino el eje Y hacia abajo, el giro positivo va a ser de acá, desde X hacia Y, va a ser en sentido horario. Si yo elijo el tradicional XY, con el Y arriba, voy a tener el eje positivo, ¿sí? El giro positivo antihorario, contrario a como yo sé que está girando mi carrete. ¿Ok? Si yo elijo el eje XY tradicional, ¿sí? No hay ningún problema, lo pueden hacer. Lo que tienen que tener cuidado es que en la condición de herradura, ahí seguramente les va a aparecer un menos. ¿Está bien?
Para que no aparezcan esos signos menos y uno llegue a expresiones que son un poco más fáciles de trabajar, voy a poner el eje Y hacia abajo, que al final en la ecuación en Y no pierdo nada, porque en la ecuación en Y va a ser normal menos peso, igual a 0, no va a importar los signos, ¿sí? Siempre me va a terminar quedando normal igual a peso, no es algo complicado. Pero lo que gano eligiéndolo hacia abajo es que todos los giros que sean horarios van a ser positivos. O sea, todos los torques que sean horarios van a ser positivos. Bueno, y para el bloquecito que cae voy a elegir el eje positivo hacia abajo, que es hacia donde se desplaza. Entonces, podemos escribir cuáles son las fuerzas que aparecen en este problema. Tenemos el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y una tensión aplicada hacia la derecha. Y como estoy en condición de rodadura, ¿sí? El problema me dice que es sin deslizar, tengo una fuerza de rozamiento que la voy a poner hacia la izquierda, ¿sí? Contraria al movimiento. Es de vuelta, esa fuerza de rozamiento es del tipo estático. Entonces, en el eje Y tengo que normal es peso, que son las dos únicas fuerzas que tengo. En el eje X tengo tensión menos fuerza de rozamiento, ¿sí? Es igual a la masa por aceleración, y puse un 2 acá adelante porque son dos discos. Me dice el enunciado que son 2 aros de masa M. Entonces le pongo este 2 adelante. Y después tengo una ecuación para torques. Si se fijan, el torque del rozamiento, ¿sí? Yo había dicho que los torques que son en este sentido son positivos. Entonces, el torque del rozamiento va a ser positivo, ¿sí? Va a ser, como lo estoy calculando con respecto al centro de masa, va a ser el rozamiento por el radio R, el grande. El de la tensión va a ser negativo, ¿sí? Me lo hace girar en sentido antihorario. Y la distancia va a ser R chiquita. Y esto va a ser el momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Entonces, bueno, sé que el I para un aro es M por R cuadrado. ¿Sí? Como tengo dos aros, me va a aparecer un 2 acá adelante. Entonces, la ecuación de torques me queda de esta manera. Entonces, esas serían las ecuaciones de Newton y de torque para el carrete. Entonces, este rozamiento ya habíamos dicho que es estático. Entonces, al ser un rozamiento estático, yo no voy a poder calcularlo como mu por la normal, sino que el rozamiento estático vale lo que tiene que valer para cumplir, en este caso, la condición de rodadura. ¿Sí? No hay ningún enunciado, nada en el enunciado me dice que este rozamiento estático sea el máximo, así que simplemente este rozamiento va a ser una incógnita en mi sistema de ecuaciones. Bueno, para el bloquecito que cae, tenemos peso y tensión, como siempre. Ese es un cuerpo puntual, así que lo único que hace es trasladarse, no tiene rotaciones. Entonces me queda una ecuación de Newton de peso menos tensión, que es igual a la masa por la aceleración del bloque. Entonces, si se fijan, las incógnitas que tenemos son el rozamiento, la aceleración angular alfa, la aceleración del centro de masa del carrete, la aceleración del bloque que cae y la tensión. Son 5 ecuaciones y hasta acá son 5 incógnitas y 13 ecuaciones. Me están faltando 2 ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que faltan? Las 2 ecuaciones que están faltando son una, la que me relaciona los movimientos entre los dos cuerpos, y una ecuación que me relaciona cómo es que gira esto con respecto a este carrete con respecto a su centro de masa, la condición de rodadura con el piso. Entonces, voy a hacer ahora sí el punto A. Todo lo que hice fue escribir los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones de Newton y de torque. Entonces, fíjense que este carrete se traslada hacia adelante, la velocidad del centro de masa es hacia la derecha. ¿Sí? Y los giros son en sentido horario. Entonces, por ejemplo, este punto va a estar girando hacia la derecha, este punto va a estar girando hacia la izquierda, este para arriba, este para abajo.
y yo estoy enganchado en esta zona. Entonces, por rodadura, ¿sí? En este caso, como el piso está quieto, la condición de rodadura es la que ya habíamos visto. Tengo que la aceleración angular por el radio es la aceleración del centro de masa. Fíjense que los signos coinciden, ¿sí? Esto se mueve para adelante, ¿sí? Es positivo hacia la derecha. Y habíamos dicho que el giro positivo va a ser en sentido horario, por cómo elegí los ejes. Entonces esto va a ser alfa por R. Si yo hubiese elegido los ejes tradicionales con el eje Y hacia arriba, acá iba a tener que poner un signo menos, que si no lo ponía, la cuenta va a dar cualquier cosa. Cuando uno elige los ejes a favor del movimiento y a favor de los giros, lo que está ganando es justamente en este momento. Es que la condición de rodadura le va a quedar en la forma que uno conoce y no tiene que preocuparse por ese signo menos adelante. Entonces, ¿cómo relaciono las aceleraciones entre estos cuerpos? Bueno, en este punto que elegí C, ¿sí? Que está en donde está enganchada la soga, y en este punto B, como esta es una soga inextensible, ¿sí? Las sogas inextensibles no se pueden estirar ni se pueden comprimir, ¿sí? Todos los puntos en esa soga tienen la misma velocidad. Lo que me termina siendo una soga es conectarme dos puntos que tienen la misma velocidad. Entonces, en este caso, la velocidad del punto C y la velocidad del punto B van a ser iguales. Ahora, estas velocidades tienen una particularidad. La velocidad en el punto C, como es un cuerpo rígido, tiene dos componentes. Una componente de traslación, que se mueve con la velocidad del centro de masa, ¿sí? Todos los puntos rígidos se mueven hacia la derecha con la misma velocidad del centro de masa, y además está rotando. Entonces tengo una velocidad de rotación que tengo que agregarle. Que por donde estoy enganchado, ¿sí? Como estoy enganchado en esta zona, esa velocidad de rotación en ese punto apunta hacia la izquierda, apunta para allá, con una magnitud que es omega por r chiquita, ¿sí? Entonces, la velocidad en el punto C es una traslación hacia la derecha, positiva, menos una rotación que en ese punto apunta hacia la izquierda. Entonces, por eso aparece ese signo menos. En el punto B, lo único que tengo es una traslación, así que lo voy a dejar con la velocidad B, velocidad del bloque. Entonces, si a eso uno le suma la condición de rodadura, ¿sí? Podemos escribir la velocidad del centro de masa como omega por r grande, ¿sí? Esto es rodadura. Sacando factor común omega, uno llega a esta expresión, que si uno deriva, ¿sí? La derivada de omega es la aceleración angular, eso es todo lo que necesito de derivadas, y la derivada de la velocidad del bloque es la aceleración del bloque. Entonces, acá estoy probando lo que me pedía el punto A, que la aceleración del bloque va a ser la aceleración angular del carrete multiplicada por este R menos R. Entonces, lo importante acá era no escribir que la aceleración del bloque sea alfa por R, como uno quizás está tentado. Esto no va, sino que uno lo tiene que pensar un poco más. Tienen después para hacer en el problema siguiente, que es el problema 27, van a tener que mostrar que la aceleración de un disco que cae, bueno, es una combinación de dos cosas. La idea para hacerlo es exactamente esto. Trabajen con que las sogas conectan dos lugares que tienen la misma velocidad. Bueno, eso lo tenía que borrar, pero bueno, tengo las dos ecuaciones que me estaban faltando. Esta es una y acá tengo la otra. Entonces, bueno, revisemos los signos, ya lo habíamos revisado. De vuelta, fíjense que acá este alfa es positivo, esta aceleración del centro de masa es positivo, eso es consistente. En este caso pasa lo mismo, este alfa es positivo, este término también es positivo, y esta aceleración del bloque, como elegí el signo, el eje hacia abajo, es positivo. Entonces, ahora tengo este sistema de ecuaciones, son 5 ecuaciones. Uno puede poner los números para hacerlo más fácil, pero bueno, la resolución hay que remangarse y hacer las cuentas. Va a llevar un ratito, eso se los dejo para ustedes de tarea. Pero si lo resuelven, van a llegar a esos tres resultados. Que, bueno,
Ya es medio anecdótico. Entonces, la pregunta sería después, ¿cómo es que cambia el problema si yo en realidad tuviese la polea es un disco radio R? Que no me acuerdo por qué puse esa pregunta. Tenía algo que, bueno, ignórenla. Y bueno, después tenía preparado este ejercicio, pero ya lo hizo Cristian, así que no, hasta acá llegamos. Bueno, no sé si tienen preguntas, si quiere que vuelva en algo para atrás. Sí, profe, ¿podrías repetir cómo llegaste a que el torque de la tensión es negativo? Aquel torque. Sí, para que se me colgó el PowerPoint. Para que se me. Para que vuelva para atrás. Bien, fíjate que lo que uno se fija es para qué lado te lo hace girar. ¿Sí? En lugar de hacer toda la cuenta de los ejes, ya uno lo que se puede fijar es para qué lado hacen girar las cosas. Los torques positivos siempre van a ser del eje X hacia el eje Y. O sea, lo que a vos te haga girar en sentido, en este caso, horario, ¿sí? En sentido de las agujas del reloj, va a ser positivo. La tensión T, ¿sí? Si te fijas, te lo hace girar en este sentido. O sea, te hace girar desde Y hacia X. ¿Sí? Sentido antihorario. Por mi elección de ejes, eso es un torque negativo. La fuerza de rozamiento, en cambio, te hace girar de X hacia Y. Te hace girar en este sentido. Eso es un torque positivo. Ah, claro, gracias. ¿Seguís? Está bien. Sí, sí. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más. Iba a comentar algo. Bueno, con esto ya pueden terminar la guía de momento de inercia. Para mí este es el problema más difícil, este es el tema más difícil del segundo parcial. Pero bueno, es el primero. Recomendación, hagan, más allá de que ya hicimos el ejercicio 25 y 26, háganlos de vuelta, entiéndalos bien y hagan después el 27. Esos son los problemas más difíciles que les pueden llegar a aparecer en el examen. Háganlos obviamente a conciencia, traten de entenderlos bien cada paso y con eso van a andar bien. Ya, no sé si tiene alguna pregunta más. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabías al principio de todo que iba a rotar para la derecha y no para la izquierda? Bien. Es medio. Justo este problema es medio tramposo porque va a depender mucho de dónde esté agarrado el hilo. Hay una zona del hilo que está por esta zona que me lo hace girar para el otro lado. En este caso es como poco evidente. Hay otros problemas que sí, que son más evidentes que si uno hubiese agarrado en esta zona la tensión, uno sabe que, bueno, esto gira en ese sentido. Pero básicamente uno hace la cuenta y lo sabe. Yo este problema lo hice de las dos formas, girando para un lado para el otro, y para el otro lado no andaba. En este problema les diría, créanme que gira para ese lado. Hay otros problemas que son un poco más, son más intuitivos. ¿Qué pasa si uno ponía que giraba para el otro lado? Lo que iba a llegar era a un resultado que no tenía sentido. ¿Sí? Sí, como que hacer todas las cuentas. Vas a hacer una vez vas a tener que hacer todas las cuentas y vas a decir, bueno, che, esto no tiene sentido. En general, la fuerza de rozamiento, mi forma de verlo es que la fuerza de rozamiento, ¿sí? Como está más alejada del eje que la tensión, va a ser un torque más grande.
Entonces, yo esperaría que el torque del rozamiento le gane al torque de la tensión. Ok. Ese sería el razonamiento más sencillo. Después, ojo, hay que tener cuidado porque si se dan ciertos parámetros, uno puede tener que gire para el otro lado. Pero es tipo un caso muy particular. Y hay otra excusa más, que es que para este problema Christian lo armó este sistema y mostraba que giraba para el lado que usé. Pero bueno, no tengo el carrete que armó Christian. Voy a dejar de grabar así no me olvido.